El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la Escritura, en la Palabra de Dios, para traer un mensaje a su vida del propósito de Dios para cada uno de nosotros, pero también una reflexión al corazón que nos haga pensar un momento y reflexionar en lo que Dios anhela y desea para nuestras vidas. En esta oportunidad el pastor Eliseo ha preparado un tema y quiere compartirlo con nosotros y lo ha titulado Lo que Dios desea. Quédese con nosotros. La humanidad tiene un caminar de cada día, de cada momento, y algunos se preocupan cuál es el deseo de Dios para cada uno. Otros piensan que Dios es solamente para que nos dé, que es un ser que está para que nos provea. Y otros caminan por el sendero de la vida sin tener en cuenta al Todopoderoso, sin preocuparse cuál es el deseo de Dios. Sin embargo, el deseo de Dios es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Es tan profundo, tan inmenso su deseo que muchos no logramos entender tanto amor. Dice la palabra del Señor en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué anhelo tan grande! Que todos nos arrepintamos, que todos caminemos al lado de Él. Y tal vez entonces muchos piensen que no tienen que arrepentirse, porque todo lo hacen bien. Sin embargo, esta palabra dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, porque desde hace mucho tiempo se dice que el mundo está por acabarse y las señales de los últimos días están prácticamente cumplidas. Pero la parte importante está aquí, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca. Dos ingredientes grandes en el deseo de Dios. Primero, la paciencia, porque hemos cometido tantos pecados, tantas transgresiones, que tranquilamente Dios hubiera podido proceder para haber terminado con esto. Como dice la palabra, como en los tiempos de Noé, que estaban cada uno haciendo sus cosas, que estaban despilfarrando, bailando, viviendo, gozando, destruyéndose entre sí.
y él tuvo que, cansado con la maldad, acabar con la humanidad en ese tiempo. Ahora estamos viviendo situaciones similares: inmoralidad, deshonestidad, tantas cosas. Sin embargo, la paciencia de Dios ha hecho que se detenga ese proceder, porque Él no quiere que ninguno perezca. Ese es el gran deseo de Dios. A eso vino a la tierra, a buscar que la humanidad viviera mejor, caminara con Él, le agradeciera, lo adorara, lo exaltara. Pero la humanidad está pendiente de otras cosas y creen más importante otros elementos. Gratitud. Cuenta la historia que una anciana estaba presurosa sembrando árboles de manzanas y cada mañana iba y sembraba un árbol. Un hombre la estuvo mirando y uno de esos días se le acercó y le dijo: señora, ¿le puedo hacer una pregunta? La anciana, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo, le dijo: claro que sí. Y el hombre le dice: ¿qué está sembrando? Ella dijo: árboles de manzana. Dijo: ¿y para qué se afana tanto si usted no las va a probar? No va a comer de esas manzanas. De aquí a que esos árboles produzcan, usted ya no estará en esta tierra. La señora se quedó mirándolo y dijo: mire, yo he disfrutado de unas manzanas muy deliciosas que sembraron las generaciones pasadas, pero vivo llena de gratitud por eso. Y por esa misma gratitud es que siembro estos árboles, para que las generaciones futuras prueben las manzanas que produzcan estos árboles, y entonces mi gratitud quedará en la mente de aquellos. Cuando coman la manzana, que darán gracias a Dios por la persona que sembró este árbol. Por eso lo hago, para que mi gratitud permanezca en el tiempo. Muchas veces solo pensamos en nosotros y en lo que nos conviene o lo que anhelamos o deseamos, pero no pensamos cuántas cosas hemos disfrutado debido a que las generaciones pasadas hicieron un camino para nosotros. Y si lo vemos, a veces es la ingratitud de la gente, sobre todo en este tiempo. Quieren dañar, quieren desbaratar las cosas en lugar de agradecer por todo lo que hicieron las generaciones anteriores o lo que hicimos también, y que hemos dejado un país mejor, un lugar mejor, y hemos cuidado un lugar para que la gente viva. Y entonces nosotros queremos hacerlo mejor siempre, no para favorecer nuestras vidas, sino para que otros también en las próximas generaciones puedan disfrutar. Por eso debe haber siempre gratitud en nuestro corazón. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud debe ser algo que nos caracterice y siempre tenerla en cuenta, porque de esa manera glorificaremos el nombre de nuestro Dios. Reflexionemos. Y el proceso de Dios sigue. Dios no solamente tiene paciencia, no solamente quiere que ninguno perezca, sino que nos brinda oportunidades cada vez. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, del capítulo 10 al capítulo 13 dice: «El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el Señor Jesús vino a la tierra. Dice, el que descendió es el mismo que también subió de todos, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Es Jesús, el que está buscando darnos cada vez más los medios. Y es Jesús el que instituyó estos ministerios para ayudar a la humanidad. Y entonces dice, es el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En ninguna parte aparecen otros ministerios. En ninguna parte aparece algo diferente. En esta palabra, en la palabra de Dios, en cualquier versión que se mire, estarán los 5 ministerios que el Señor creó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto es creación de Dios. Este fue el deseo de Dios, dejar ministerios para ayudar a la humanidad. Lo demás son invenciones de hombres, de mentira, porque no aparecen más ministerios. El sacerdocio fue del Antiguo Testamento, cuando no teníamos la gracia de entrar a hablar con Dios directamente. Pero Él, queriendo ayudarnos, nos dejó estos ministerios. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces ellos nos orientan, nosotros guiamos a buscar a Jesús. El único camino, la única verdad y el único medio para ir al Padre, Jesucristo. Nadie más. Y entonces el Señor quiere buscar la edificación de el cuerpo de Cristo, su iglesia. Bendecirnos, guiarnos, porque su deseo siempre será que estemos en la presencia de Dios, que acompañemos siempre en nuestra vida de la gracia que Él nos da. Busquemos siempre las enseñanzas de nuestro Dios. Con el tema que nos ha compartido el pastor Eliseo, debemos entender algo muy importante. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Y conocerlo. Y sabemos que Dios no es que demore su venida y tenga por tardanza o se le haya olvidado, no. Es que el deseo del corazón es que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Cuando entendemos ese principio y ese propósito de Dios, volcaremos nuestro corazón hacia Él, lo aceptaremos como Señor y Salvador y estaremos también esperando esa segunda venida de Jesús, sabiendo que el deseo del corazón es que todos podamos ser salvos. Vamos a un corto mensaje de comerciales y ya retornamos con reflexiones. Papi,
mami. ¿Cuántas veces le he dicho que en Comultesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Y crezca con Comultesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado 3 deseos para la vida. Quédese con nosotros. Cada uno de nosotros tiene deseos en su vida, de pequeños. ¿Cuántas veces nos preguntaban, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? Algunos decían bombero, policía, otro médico, otro astronauta, o sea, muchos deseos hay en el corazón del ser humano. Y al mirar esos deseos, podemos decir que hay deseos importantes para la vida del ser humano. Y son deseos que encontramos en la palabra de Dios, en personajes de la palabra de Dios, y en especial en uno que se llama Josué, hijo de Nun. El propósito o el deseo que había en su corazón era sencillo y era simple. Y podemos ver que a través de estos 3 deseos, él alcanza una posición, él alcanza a desarrollar el propósito de Dios en su vida. De la misma manera, cada uno de nosotros, amable televidente, deberíamos tener esos deseos. Y estoy hablándoles de Josué. Josué era un hombre que aprendió de su maestro, de Moisés, a orar de una manera personal, de una manera íntima. Josué fue un gran hombre de Dios. Y él tuvo esos 3 deseos. El primero, el deseo de aprender. Lo segundo, el deseo de servir. Y el tercero, el deseo de liderar. En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 33, el versículo 11, dice la palabra: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Si vemos aquí a Josué, era el discípulo de Moisés, era aquel que le servía a Moisés, era aquel hombre que quería aprender de su maestro, quería aprender de Moisés y lo seguía donde él iba y permanecía en el lugar donde él estaba. Y aún después que Moisés salía del tabernáculo, dice la palabra que Josué seguía allí, nunca se apartaba. O sea, quería tener una comunión con Dios. Allí estaba el deseo en Josué de aprender de su maestro, pero también aprender de Dios. Y eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Un deseo de recibir, un deseo de aprender, un deseo de crecer en ese propósito del aprendizaje. A veces cuando estamos pequeños se nos va a enseñar algo y queremos hacerlo y lo hacemos de una manera arrebatada y a veces dañamos las cosas. Y aún cuando ya somos adultos sucede muchas veces, ¿por qué? Porque no nos gusta que nos enseñen o porque nuestro aprendizaje muchas veces no lo tuvimos de pequeños y ahora de grandes menos. Porque creemos muchas veces que no las sabemos todas, que yo no necesito aprender de nadie, que yo me mando solo, yo hago las cosas como yo quiero, y resulta que allí estamos fallando, porque a través de lo que estamos leyendo en la palabra, ese deseo de aprender que permanecía en el corazón de Josué, siempre estuvo llevándolo a él a conocer de Dios, a vivir una vida que glorificara el nombre de Dios, pero también a servirle a Moisés, a estar con él, a aprender de su maestro, de todo lo que él hacía, y esa receptividad que había en Josué le sirvió para caminar en su vida, para crecer en su propósito y para aprender y recibir todo aquello que Dios quería
darle a él a través de Moisés, su líder, o podemos decir su mentor, porque Moisés fue ese mentor para Josué por medio del deseo y el anhelo del corazón de Dios. Cuenta la fábula que un lobo miraba a un cerdo, a un cerdito tomando agua en el arroyo y buscaba un pretexto para coger al cerdito y comérselo, pero no lo encontraba. Entonces se le acercó al cerdo y le dijo que no le dejaba tomar agua y que estaba enturbiando el agua del arroyo para que él no bebiera. El cerdito le dijo: yo solamente meto el hocico y además de esto yo estoy más abajo que usted, luego no puedo enturbiarle el agua. El lobo se dio cuenta que había sido burlado, que el cerdito tenía razón, y entonces buscaba otra razón. Entonces le dijo al cerdo: cerdo, usted el año pasado injuriaste a mis padres. Y el cerdito lo miró y le dijo: no puede ser, porque yo no tengo un año de nacido. Nuevamente el lobo se sintió mal y le contestó: veo que te sabes justificar muy bien, pero no te dejaré ir y siempre vas a ser mi cena. Para la persona que desea hacer el mal, nunca habrá obstáculos y siempre habrá razones para hacerlo. Y siempre se tendrán disculpas. La palabra del Señor dice en el Salmo 10, versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Nunca nos dejemos rodear de malvados, sino que busquemos el bien. Reflexionemos. Ese deseo que tenía Josué de aprender, lo llevó a aprender de Moisés a orar de una manera personal e íntima con Dios. Al permanecer en el tabernáculo, podemos ver cómo Moisés se relacionaba también con Dios en su oración. Y eso lo aprendió de su mentor, de Moisés. Aprendió también a obedecer. Josué, a través de estar con Moisés, aprendió esa obediencia. También aprendió la sujeción y a amar la presencia de Dios y su palabra. Qué interesante poder ver cuando un mentor, cuando un líder, cuando una persona que quiere enseñar y encuentra a un discípulo que quiere aprender, que desea aprender. Y eso fue lo que pasó en esa relación entre Moisés y Josué. Moisés quería enseñar, quería darle a otro, y Josué estaba siempre dispuesto con ese deseo de aprender. Lo segundo, Josué servía a Moisés porque tenía el deseo de servir. ¿Y qué es lo más importante de servir? Pues que el día de mañana nos servirán a nosotros si hacemos bien la tarea del servicio. Cuando servimos, cuando nos sujetamos a la autoridad, pues también se van a sujetar a nuestra autoridad. Recordemos que para ser líder se necesita tener un espíritu de servicio. Si no hay ese espíritu de servicio, el liderazgo no sirve. Porque un líder que no sepa servir es un líder que se va a llenar de vanagloria, es un líder que se va a sentir orgulloso, un líder que se va a sentir de pronto que es mejor que los demás y su humildad se va a perder y se va a volver una persona aún que la gente no quiere ni estar al lado de él. Por eso debemos servir con un corazón perfecto, un corazón
perfecto significa un corazón con buenas motivaciones. ¿Qué motivaciones hay en mi corazón cuando sirvo? ¿Que me paguen? ¿Que me devuelvan lo que estoy haciendo? No, si sirvo, lo hago para que la gente se sienta bien. Cuando yo sirvo para que la otra persona no me exalte, sino más bien sienta que está siendo servido por alguien que le ama o alguien que tiene un corazón de servicio, esa persona se va a sentir muy bien y esa persona va a sentir que el que le está sirviendo es una persona que tiene buenas intenciones de hacerlo, es una persona que tiene buenas motivaciones para hacer lo que está haciendo, con ánimo voluntario y no debemos hacerlo por obligación. Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros nos alegramos en servir, estamos dando nuestra vida. La palabra nos dice en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, en el versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El consejo que David le daba a Salomón: sírvale a Dios, reconózcalo y sírvale con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Hacerlo con voluntad, hacerlo con amor, hacer las cosas no para los hombres, sino para Dios, y esto hará que podamos servir con mayor libertad y con un corazón agradecido. Y lo tercero, Josué deseó liderar. Josué pasó a liderar al pueblo de Israel después que Moisés murió. Dios lo llamó, y no fue porque a Dios le pareciera bien o mal, no, sino porque Josué había hecho una carrera, había establecido un propósito, y cuando nosotros somos líderes debemos ser humildes y en el servicio. Entonces nosotros vamos a ver cómo los demás van a reconocer ese liderazgo, porque no será un liderazgo que se imponga, sino un liderazgo respaldado por Dios. Cuando anhelo o deseo ser líder, estoy sirviendo, estoy sometiéndome a la autoridad. Cuando Jesús sanó o fue a sanar al siervo del centurión, el centurión le enfatizaron una palabra: no entres en mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Pero el énfasis que tiene esa palabra es lo que él dijo después de esto. Dijo: porque yo soy hombre sujeto a autoridad, por lo cual también tengo autoridad. Un líder se vuelve autoritario o es de autoridad. Y autoritario es cuando no entiende que la autoridad es delegada por Dios y que viene de parte de Dios. Y Josué entendió eso, que la autoridad que él tenía venía de parte del Señor. Y por eso Dios lo llamó. Ahí en Josué capítulo 1 dice que Dios llama a Moisés y le dice: mi siervo ha muerto. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú vas a liderar a este pueblo. Dios quiere y anhela que nosotros tengamos deseos en nuestra vida, pero que empecemos por aprender, por servir, para llegar a tener cumplido el deseo de poder liderar. Cuando en nuestra vida tenemos esos deseos, unos deseos buenos de aprender, un deseo de servir, pero también un deseo de liderar, vamos en un proceso y en el cual Dios nos va guiando en cada una de esas etapas hasta que lleguemos al punto de alcanzar no solamente el anhelo y el deseo de nuestro corazón, sino el deseo de Dios para bendecirnos y llevarnos a un lugar mejor. Hagámoslo siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios y vamos a cumplir cada propósito en nuestra vida que Dios tiene para nosotros. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión de Reflexiones. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.